Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, Ciencias del Comportamiento Humano, Aspectos Culturales y Psicosociales del Mexicano. Reto 5, Desarrollo Económico y Empresarial en México. Asesor doctora Carmen de Lourdes Cerda Jiménez. Alumno María Teresa Peña Pedrosa. México ha crecido a tasas bastante menores a las del resto de países comparables, menores a los países de América Latina y sobre todo por debajo de su potencial. El impacto de tener cifras de crecimiento modestas es muy evidente en términos de bienestar general de la población. El crecimiento del ingreso per cápita, así como el crecimiento del empleo y los salarios, todo esto crea la sensación que no avanzamos y que el progreso está estancado. En México existen 4.2 millones de unidades económicas, de las cuales más del 90% son pymes y generan el 78% de los empleos del país. Sin embargo, son las grandes empresas quienes juegan el papel más importante en el desempeño económico, con una aportación del 58% del PIB. Las empresas mexicanas tienen el compromiso de fomentar el crecimiento del país a través de la economía, generación de empleos, capacitación del capital humano, desarrollo, innovación, tecnología y responsabilidad ambiental. A pesar de ser una fuente muy importante en la economía del país, los países no cuentan con muchos de los recursos necesarios para que se desarrollen de una manera plena y existen en el país grandes problemas que las afectan en gran medida. Entre las problemáticas de las pequeñas y medianas empresas podemos resaltar que sus inversiones para tecnología, infraestructura y seguridad, entre otras, son de 0.5, 0.7 respectivamente, estancado su propio crecimiento. Por lo anterior, resulta lógico que aproximadamente el 70% de los países no cuentan con base tecnológica instalada, teniendo temor de no poder solventar los costos de inversión y operación de esta implica. Aunque también existen razones menores aceptables, esto como la resistencia al cambio, el desconocimiento de los sistemas de información, la falta de infraestructura, la carencia, la visión sobre los beneficios y la tecnología que puede atraer una empresa. El negocio informal juega un papel importante, ya que en los últimos años ha tenido una gran proliferación y no genera ingresos fiscales. Se sustenta en el contrabando y prácticas ilegales como la producción y la venta de productos piratas, que solo generan competencia desleal contra las empresas legalmente establecidas, además de que la corrupción dentro del sector público no resulta benéfica para este suceso, considerando un reto para los países dentro de los desafíos a los que se tiene que enfrentar. Algunos de los datos nos ubican dentro del contexto. Son los PAINS, comprenden alrededor del 90% de las empresas constituidas en el país. La cifra es todavía mayor dentro del sector manufacturero, representado el 99% de los establecimientos manufactureros, y el 82.19 son pequeñas empresas que generan el 13.22 del personal ocupado. La pequeña empresa comprende el 13.69 de los establecimientos y origina el 20.80 del empleo, a la empresa mediana correspondiendo el 2.39 de los establecimientos, creando el 15.9 del personal ocupado. Aquí podemos ver las gráficas. El INEGI, el 37.2 del total de la población que pertenece a la clase media en México. ¿Pero qué características tiene? Ya sea por el nivel de ingresos, los servicios a los que se tiene acceso o el residir en una zona exclusiva, son los aspectos que comúnmente se tomarían en cuenta para definir las clases sociales en México. Sin embargo, el INEGI maneja otros criterios. Un patrón que aumentó paulatinamente desde el año 2010, pero que disminuyó una vez entrada la contingencia sanitaria sobre el COVID-19. En el 2010, de los hogares, 2012 43.3, 2016 45.8, 2018 46.7, en 2020 42.2. Es decir, no hay un menor número de personas y hogares viviendo en condiciones de clase media en México. En contraste, el 2.2 de los hogares de México alojan la clase alta del país, alcanzando tan solo el 1.61 de total de la población. Aquí podemos ver también las gráficas. La cifra se dispara y alcanza el 55.1 de las viviendas que pertenecen a la clase baja. Esto es un 59.13 del total de la población en México. En tanto, cerca del 42.6 de los mexicanos viven en condiciones de pobreza y más de la mitad viven en el crecimiento indispensable. Aquí se pueden ver algunas características de la clase media: tener una computadora, a gastar aproximadamente 44.380 pesos en alimentos y bebidas fuera del hogar, al menos un integrante cuenta con un trabajo estable, la cabeza del hogar cuenta con estudios medio superior, los hijos asisten a una escuela pública. Por su parte, se hace análisis de cuánto debe percibir la persona considerada a la clase media: ingresos de 20,000 por mes, con 4 integrantes por familia. Una persona será la clase baja si recibe 7,500 mensuales. En México, cada persona clase media debería recibir entre 5,000 y 14,000. Adicionalmente, nuestro salario básico debe alcanzar para su alimentación, suficiente vestido, transporte, hogar, educación, ahorro e incluso el ocio.
Conclusiones, INEGI, la pandemia fue un desequilibrio e influyó bastante en las clases sociales, ya que hubo recorte de personal y las personas se quedaron sin empleo. Las empresas se vieron obligadas a cerrar para evitar contagios, pero afectándose a ellas y afectándonos a la población. Muchos gobiernos apoyaron a las empresas, pero para la economía mexicana, pero sí, algunas empresas sobrevivieron y otras decayeron. Para pertenecer a la clase media se tiene que contar con varias características. Aquí están, que es las mismas anteriores: contar con una computadora, obtener 4,380 pesos en alimentos, los hijos deben asistir en una escuela pública. En resumen, las empresas les va bien. Si a las empresas les va bien la solicitud de personal, su expansión y comienza el incremento económico. Toda esta información se obtiene de los censos. Hoy por hoy México es realizar y aportar el incremento económico y se puede ver reflejada en la calidad de vida con la que vive el individuo. Si todos aportamos nuestro granito de arena, México se estabilizará económicamente e incluso varias empresas se vienen a invertir a nuestro país. Aquí se encuentran las referencias y las referencias de imagen. Muchas gracias.